Martin Heidegger, filósofo alemán, decía: quien piensa a lo grande tiene que equivocarse a lo grande. En el caso de la familia, engrandecer a nuestros padres o a nuestros hijos puede llevarnos a vivir terribles desilusiones. Ahora bien, de verdad es una decepción darnos cuenta que nuestros padres o hijos no son como creíamos. A veces es necesario ver a las personas tal y como son, y si para ello tenemos que bajarlas del pedestal y decepcionarnos, aunque eso nos duela, lo tendremos que hacer. De hecho, ¿se te ha ocurrido pensar que muchas veces la decepción que sentimos por nuestros padres o hijos esconde el deseo de que hagan nuestra voluntad? Hoy, en Diálogos en Confianza, mi familia me decepciona. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, gracias por quedarse con nosotros a lo largo de todo el programa, que va a estar bien interesante. Ya desde tempranito, es más, desde ayer que se anunció el tema, tenemos varios mensajes de personas que quieren participar con su opinión en un tema, pues que a todos nos toca de alguna manera, ya van a ver por qué. Esto de la decepción, a veces tiene que ver con nuestras expectativas, a veces tiene que ver con lo que esperábamos, con lo que soñamos, con nuestra historia personal, pero en algún momento hemos decepcionado a alguien o alguien nos ha decepcionado. Y cuando se trata de alguien que queremos, pues duele y es muchísimo más complicado y más elaborado transitar por este dolor. Bienvenidos, quédense con nosotros. Le doy las gracias a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana, Istiel Caneda y Lía Vadillo. Muchas gracias por acompañarnos en la traducción del día de hoy y como siempre durante toda la semana. Y también, bueno, les presento a nuestros invitados. También les agradezco o más bien les comento que hoy no va a estar con nosotros nuestra amiga Cristina Jauregui, mi compañera, pero próximamente, ya la semana que entra, aquí la tendremos, porque luego nos preguntan mucho por qué no está Cris. Saludos, Cris. Y les presento a nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. A Alejandra Buch, psicoterapeuta especialista en estudios de género, directora general del Centro de Salud Mental y Género. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Les preguntaba, ¿cómo ves el tema? Pues un tema muy interesante. Yo creo que vamos a lograr hacer una muy buena conversación y esperando dejar información que le sirva a todo el teleauditorio. Claro que sí. Isabel Gutiérrez Peláez, maestra en psicoanálisis. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por la invitación, muy contenta. ¿Qué opinas del tema? Me parece muy interesante, me parece que si rompemos como muchos de estos esquemas que tenemos ya preestablecidos y pensados, podemos tener una mejor relación familiar. Entonces, creo que es un tema que nos puede llevar a sacar como mucho jugo del contenido, ¿no? Así es, así será. Ricardo Rojas, psicoterapeuta del Centro Raíces. ¿Cómo estás, Ricardo? Con el gusto de poderlos acompañar, con el gusto de estar con ustedes y con el gusto también de poder compartir situaciones y experiencias que seguramente son, como decía aquel, lo más personal es lo más universal. Quiere decir que lo que me pasa a mí también te pasa a ti y le pasa a todos. Así es, también tiene que ver mucho la forma como lo expresamos para podernos identificar y esto es algo que enriquece mucho el programa, ¿no? Cuando nos platican sus testimonios, cuando nos hacen llegar sus historias, porque ahí es donde nos damos cuenta que no somos los únicos a los que nos está sucediendo algo similar. Lino Villavicencio Flores, bienvenido, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos. ¿Cómo estás, Lino? Muy bien, Sandy, gracias por la invitación. Pues creo que un panel ecléctico. Sí, bueno, ¿qué tal de acompañada estoy? Va a estar muy interesante y exactamente tu visión como desde la psiquiatría ya nos vas a decir por qué de pronto se complica o hay que elaborar un poquito más o tiene otra connotación más médica todo esto de lo que vamos a hablar. Bueno, pues acompáñenme a ver la siguiente cápsula para ir entendiendo y entrando en materia. ¿Qué es lo peor que un hijo o hija le puede hacer a sus padres? Decepcionarlos, defraudarlos y hacerles ver que no es el hijo o la hija que ellos esperaban. Por ejemplo, hay padres y madres que se sienten decepcionados por tener un hijo gay, otros quizá porque su hija decidió no casarse por la iglesia y otros tal vez porque su hijo o hija optó por seguir una ruta diferente en su vida. Y así como los padres pueden decepcionarse de los hijos, lo mismo sucede a la inversa. No creas que esto de la decepción va en una sola dirección. Lo que te queremos proponer es que nos acompañes a explorar qué es lo que entendemos por decepción, desilusión o desengaño. A veces no es sino una forma de demostrarles a nuestros padres o nuestros hijos que somos personas independientes y con decisiones propias. Mostrar nuestro verdadero rostro a la familia no es decepcionarlos, sino hacerles ver que somos más de lo que ellos quieren ver.
Más aún, queremos que nos acompañes a reflexionar el papel que juegan las discusiones entre padres e hijos cuando algo no sale como lo habíamos planeado, para ver que una discusión posterior a una decepción no necesariamente implica el fin del amor o la vinculación. ¿Tu familia te ha decepcionado? ¿Hasta qué punto estás imponiendo tu voluntad sobre la de tu familia? ¿Crees que una decepción puede ser el fin de una relación y el vínculo entre padres e hijos? ¿Será posible que más bien la decepción sea la puerta de entrada para una nueva forma de relación entre los miembros de la familia? Oigan, cuántas preguntas, ¿no? Me quedé así de, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué les parece si empezamos por los niños y por esta parte en donde hablamos de una inocencia, en donde los niños están llenos y cargados de ilusiones? ¿Qué sería entonces cuando hablamos de que a un niño lo estamos desilusionando? ¿Le estamos quitando la inocencia o de qué manera se desilusiona un pequeñito? ¿Quién quiere empezar? Lino, adelante. A ver, primero tal vez valdría la pena como aclarar lo que es una ilusión antes de la desilusión, claro. ¿no? Y una ilusión es cuando tenemos la percepción de un objeto, por ejemplo, una esfera que está, y que lo vemos de forma diferente, ¿no? Deformada. O sea, es una visión deformada de la realidad como tal. Entonces, si hablamos de que una ilusión es ver algo que en realidad no está como tal, no estamos viendo la realidad de forma adecuada. Entonces, tener una desilusión es ver la realidad como es ver lo más cercano a lo que pues, es en realidad. Entonces, si partimos de ese hecho, en las preguntas se planteaban muchas expectativas, ¿no? Entonces, había un montón de expectativas de cómo la realidad se interpretaba por parte de los padres, por ejemplo, y el hecho de que un niño se desilusione o que se desilusione de los padres, pues en realidad podría tener que ver con que está viendo la realidad tal y como es, y en ese momento hay un reacomodo, hay como un reacomodo en el pequeño en el cual tiene que pues tener sus esquemas adaptados a cómo es la realidad y no como la veía antes. Y eso comúnmente genera mucho gasto de energía. Lo que pasa es que también es parte natural de un niño tener esta fantasía, ¿no? ¿Qué diferencia entonces habría entre la fantasía que yo me hago de que a lo mejor, pues mi fantasía es que todo sea jugar, que los papás sean buenos siempre, que mi mamá pueda, en mi mundo fantástico, pues no ir a trabajar, ¿no? Y que se quede a jugar conmigo. Y de repente empezamos a tener estas dosis de realidad. Pero ¿qué tan natural es que un niño tenga ilusiones basadas en la fantasía y en la no realidad de la cual tú nos hablabas? Lino, comentabas ahorita un poco la percepción del modelo de realidad. De alguna manera discrepo un poco en el sentido de que la realidad siempre es una realidad construida. Es decir, la percepción de un niño, igual que la percepción de un adulto, se convierte en una percepción personal. De alguna manera, lo que nosotros tenemos es una imagen, una versión de lo que vemos y una versión de la realidad que sentimos. Cuando el niño o cuando el adulto construye esa versión para sí, se construye entonces una idea. Y esta idea es un deseo, muchas veces. El deseo es que lo que yo veo afuera se parezca a lo que yo siento dentro. Y entonces, si lo que estoy viendo acá coincide con lo que está afuera, automáticamente me siento bien. El problema empieza con la situación de la fantasía, cuando yo deseo y veo algo que los demás no ven. Y entonces, automáticamente, mi conducta y mi trabajo consiste en hacer que eso se adecue a lo que el otro piensa. ¿Qué sucede ya en el día a día? Que yo tengo entonces una imagen de un papá o de un tipo de relaciones que a mí me gustaría, pero que el papá, la mamá o quien sea tiene otro tipo de relación y de condición. En nuestra interacción, lo que al final va a hacer va a generar un conflicto, tanto en ella como en mí, para que podamos determinar qué es lo mejor para ambos. Y entonces, aceptar que nosotros tenemos una versión distinta, a la gran mayoría nos cuesta. Sí. Y ahí es donde viene la parte de la expectativa. Yo espero esto de ti, yo espero esto de ti. ¿Y qué sucede al final? Que con lo que yo me quedo
es con la construcción que yo tengo. Y esto se convierte al final en una situación conflictiva en nuestras relaciones. Claro, y creo que ahí está el mayor trabajo en empatar mis expectativas, mis ilusiones con lo que está pasando realmente. ¿Qué dirían, Isabel, Ale? Mira, yo ahorita que estaba escuchando, me puse a pensar, los niños, desde que nacen, o sea, día 1 nacen y venían de un mundo perfecto donde no había ninguna frustración, ningún problema, todo era maravilloso dentro de la madre, nacen y lo primero que sienten es frío, hambre, se sienten desprotegidos y demás. Y en el tiempo que va pasando, entre que entienden como lo que llamamos, ¿no?, su yo al no yo, ¿no? Es decir, mi mamá no es una extensión mía que cuando yo necesito comer, que cuando yo necesito que me arrullen, que cuando yo necesito que me apapachen, va a estar en el segundo que yo lo quiero, ¿no? O sí, no, también puede al ser que principio sí, corremos pero, ahí. Sí, al principio sí, pero tarde o temprano Después mamá me tal vez empiezo a estaba en el separar, baño por y en lo que supuesto. sale del baño y se enteró que ya estaba llorando bebé, pasaron 2 minutos. Esos 2 minutos pueden ser eternos para el bebé, ¿no? O sea, lo que tal vez nosotros podríamos ver como 2 horas, oye, te llamé y 2 horas después llegaste, ¿no? Pero poco a poco va construyendo este mundo en donde se da cuenta que no todo es él. O sea, nacen estos pequeños egoístas que solo saben ver por ellos, pero no saben otra cosa, ¿no? Y sienten hambre, sienten deseo, sienten necesidad de afecto. Y entonces, poco a poco se van dando cuenta de qué pasa. Pues mi mamá está separada de mí, mi papá está separado de mí, digamos, como la gente alrededor que me cuida está separada de mí, entonces tengo que esperar, ¿no? Y en este esperar empieza justamente la fantasía. Y la fantasía puede ser, lo que pasa es que mi mamá desapareció y nunca más volverá, puede ser como una fantasía catastrófica, o puede ser una fantasía donde fui abandonado y entonces a partir de ahí, ¿cómo voy a sobrevivir de esto? Estamos hablando de fantasías pequeñas, de niños muy pequeños que a la larga se van haciendo una bola de nieve si no tienen la capacidad o el poder darse cuenta que la realidad es otra, ¿no? Tal vez mamá se tardó 2 minutos porque estaba en el baño, pero ya llegó y ya pasó esta frustración y entonces ya estoy comiendo, ya estoy siendo atendido. Vamos creciendo, ¿no? 1 año, 2 años, ¿no? Todo esto de los terribles 2, ¿no? Entonces, en estos terribles 2 el niño empieza a hacer muchos berrinches. ¿Y por qué empieza a hacer muchos berrinches? Porque empieza a retar, ¿no? Le llamamos como esta primera adolescencia. Empieza a retar, empieza a romper estructuras en donde dice, a ver, tú me dijiste que no toque ahí, ¿por qué no voy a tocar ahí? ¿No? Sí, empiezo yo a descubrir lo que me estás diciendo. Exactamente, y entonces empiezan las primeras desilusiones. Me dijiste que era gravísimo si tocaba ahí y no pasó nada, ¿no? Entonces, como pequeños científicos, se dan cuenta haciendo sus experimentos que lo que me dices es cierto o no es cierto. Luego llegamos a la adolescencia y en la adolescencia se rompe ahora sí ya conozco la realidad, ¿no? O sea, ya tengo una parte más social que familiar y entonces todas estas decepciones se vuelven todavía más fuertes en la adolescencia y por eso entra una rebeldía tan grande. Y la rebeldía es al no. Tú me dices que no, quiero ver si ese no es real, si tiene consecuencias reales y son terribles, ¿no? Y yo también quiero ir sacando mis propias conclusiones como adolescente. Sí, Sandy, bueno, yo me quisiera ir un poquito más atrás. Es decir, hablamos de expectativas, hablamos de ilusión y de desilusión. Yo coincido con lo que compartía Lino en decir que yo veo un objeto y de pronto cuando realmente lo veo en toda su dimensión, es probable que me desilusione, ¿sí? Y creo que al decir que me quiero ir un poco más atrás, me refiero a las expectativas que nos van poniendo desde muy pequeños, es más, desde antes de nacer, ya tenemos expectativas. Claro. Ya nuestra mamá y nuestro papá pusieron expectativas en nosotras o en nosotros. Por ejemplo, pudieron haber puesto la expectativa de esperar a una niña y llega un niño, ¿sí? O de esperar a un niño y llega una niña. Y una vez que llega esa niña o ese niño, se le ponen otras expectativas que tienen mucho que ver con lo que deseamos, ¿no? Los seres humanos de las demás personas. Y en esto de las expectativas es interesante porque realmente se ha visto que no hay una sola persona que no tenga expectativas y que no coloque expectativas en la otra persona. Sin embargo, al colocar esas expectativas, creo que algo que tenemos que tener muy en cuenta es qué tanto yo respeto a la otra persona, independientemente de lo que yo espero de mi pareja, de mi amigo, de mi amiga, de mis hijos, de mis hijas, de mi mamá y de mi papá. Entonces, me parece que esa parte
es importante que sepamos que la tenemos ya encima desde antes de nacer, porque se van colocando expectativas de toda la familia. Estamos ahorita hablando de mamá y de papá, pero las abuelas, los abuelos, los tíos, las tías, están esperando un sinfín de cosas que yo creo que, bueno, a lo largo de lo que sigue el programa podremos hablar quizás de elementos de variables, digamos, que se conjugan para que esas expectativas que se ponen allí de repente puedan convertirse en una desilusión. Por supuesto. Y también en el camino de, una vez que ya llega el niño, pues lo tenemos que educar y lo tenemos que formar y le tenemos que hacer que contacte con la realidad. Y creo que de pronto ese trabajo puede ser complicado si no permitimos que nuestros hijos toleren la frustración y se las damos a conocer. Y de eso es de lo que yo también les preguntaba un poquito cuando me refería a los niños. Porque de pronto sentimos que robarle o enfrentar o hacer que nuestro hijo contacte con la realidad tal vez sería robarle la alegría o desilusionarlo. Y vamos a ver el sondeo, a ver en este tema qué es lo que nos dijo la gente y lo retomamos. ¿Les parece? Sí. A lo mejor le estamos no robando alegría, simplemente no hay lugar para que ellos jueguen. Si ellos no, a través de lo que se les dice, no se tiene una congruencia, pues claro que hay decepciones y eso afecta a la situación psíquica y la situación emocional. Tienen expectativas que nosotros posiblemente desconozcamos y esto solo lo vamos a saber teniendo cercanía, dándoles el tiempo. Y en caso de no ser así, buscando ayuda. No, siento que le estamos dando, somos humanos, tenemos errores, pero le estamos dando un ejemplo para que no cometan nuestros mismos errores y no sigan esos pasos malos. No tanto robando, sino los privan de muchas cosas. Y tanto ustedes se privan de ellos, de cosas bonitas que pueden gozar y disfrutar en su momento. Bueno, muchísimas gracias a todas las opiniones muy interesantes y diversas. También aquí en redes sociales nos dicen, por ejemplo, Klaus Webster, es muy difícil generalizar. Existen muchos abusos a menores quienes su realidad es monstruosa o utópica. Cada padre y madre trae sus propios demonios y eso es lo que da el parámetro para la realidad de los hijos. Qué gran tema. Pero, por ejemplo, hablando de desilusiones, nos dice Miguel Ángel Hernández, si le prometo una fiesta de cumpleaños a mi hijo y no le cumplo, obviamente lo ilusiono y después, si no cumplo la promesa, desde mi punto de vista, pues lo estoy desilusionando. Entonces dice, ¿cuál sería su punto de vista de este tipo de ilusiones y desilusiones? Pues ante una promesa, yo te estoy diciendo que te voy a llevar, que te voy a acompañar, que voy a estar presente. Y a veces no es decirlo, es actuarlo, ¿no? Yo te estoy haciendo que creas que este va a ser un contexto de amor, donde vas a estar protegido, pero la realidad es que en cuanto llega la pareja, grito, en fin, toda esta inestabilidad a la cual se enfrentan los niños. Retomemos entonces esta parte. Si hablamos de desarrollo normal, para un menor es muy importante poder predecir a los padres, porque el poderlos predecir le va a dar seguridad, le va a dar estabilidad. Entonces se llega a formar una serie de esquemas para poderlos predecir en algunas ocasiones. Y llega un momento, como decía Alejandra, en el cual pues no se pueden predecir todos los deseos, no se van a cumplir todos los deseos que va a tener el menor, sobre todo de inmediatez en muchas ocasiones. Y entonces viene como esta desilusión, podríamos decir, que en realidad desde el psicoanálisis se ha propuesto como una fase llamada fase depresiva. Se decía el sondeo, les quitan la alegría, pues se llama fase depresiva, ¿no? Entonces... Pero ¿qué tanto también es sano esto, Lino? Es muy sano. No les puedes vivir dando todo Es totalmente sano, porque la perspectiva del desarrollo al principio, cuando son muy pequeños, es ver blancos y negros. Entonces, cuando vemos los blancos estamos muy felices, pero cuando vemos el negro viene esa parte como depresiva y sabemos que el mundo no es blanco y negro, es gris y se forma con la combinación de estos dos, con el darme cuenta que esa mamá que no estuvo en el momento para cumplir mis exigencias es la misma que me cuida, es la misma que que estaba todo el tiempo conmigo, pero que yo soy otra persona. Es parte del proceso de desprenderme, porque ¿qué pasa si no sucede esto? ¿Qué pasa si como tal no se da esa fase depresiva?
muchos problemas. De hecho, trastornos de personalidad han sido asociados con problemas en esta separación de los padres y pueden ser dados precisamente porque no se lleva a cabo esa desilusión. O sea, podemos hablar de problemas clínicos cuando no se ve esta realidad como tal. Sí, ya se van complicando, ¿no? De hecho, Sandy, bueno, yo quisiera complementar que necesariamente se tiene que pasar por esa fase, por esta fase que en psicoanálisis se le llama fase depresiva y en la psicoterapia Gestalt tiene mucho que ver con la cuestión de qué tanto tiene que ver la tolerancia a la frustración, ¿sí? La tolerancia a la frustración de que no estoy obteniendo aquello que mis padres, que mi mamá o mi papá me están queriendo dar, pero que me doy cuenta que finalmente no me pueden dar. Y cuando digo dar, no solo me refiero a lo económico, me refiero también a la parte, sobre todo, emocional. A lo mejor yo estoy esperando más amor de mi mamá y de mi papá y a la mera hora no recibo ese amor. Ahora, hay que pasar por esa etapa para entonces poder tener, yo siento aquí una parte que tiene que ver con el juicio de realidad y retomando lo que tú dices, que también estoy totalmente de acuerdo, Sandy, es con esta parte que tú dices, bueno, no siempre se les tiene que dar todo y justamente eso hace que conforme vamos creciendo tengamos la posibilidad de saber que ese es el juicio de realidad, es decir, a veces habrá momentos en que mi mamá y mi papá y mi familia me den todo, ¿sí? O no todo, me den lo que yo quiero, ¿sí? Y a veces habrá momentos en que no. Ahora, hay otra variable aquí que me parece importante mencionar, porque podemos tener mamás y papás, tíos y tías, hermanos, hermanas, que nos dicen, te voy a dar tal cosa, y no nos cumplen, ¿sí? Sí, como la fiesta del ejemplo. Exactamente, o a lo mejor muchas veces ni siquiera nosotros pedimos nada, ¿sí? Y de pronto alguien llega y nos dice, ¿sabes qué? Te voy a regalar tal cosa, ¿sí? O te voy a querer mucho, o te voy a querer mucho. Sí. Pero finalmente entonces eso crea una expectativa, ¿sí? En nosotras, en nosotros, y entonces cuando esta expectativa no es cumplida, viene esta fase de depresión, de frustración, y dependiendo de la capacidad que cada ser humano tengamos para tolerar la frustración, es que vamos a poder resolver o no esa situación, digamos, de decepción. Quizás otro elemento interesante, y coincido también con ustedes, pero aunado a lo mejor para el auditorio, decir, hay una parte de depresión, hay una parte que tiene que ver con el manejo de la frustración, y hay otra parte muy importante que es la aceptación y la necesidad de yo pertenecer a otro grupo. Sí, claro. Entonces, para mí pertenecer a un grupo se convierte en todo un problema serio, porque entonces tengo que agradar, requiero también reconocer lo que los otros necesitan de mí y yo tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano para poder pertenecer a un grupo. Y eso se llama de alguna forma aceptación y amor. Entonces, si yo no hago lo que los demás dicen, voy a estar fuera de este grupo y los demás van a dejar de quererme. Como niño, empiezo a reconocer que si hago lo que los otros quieren, entonces me empiezan a querer. Pero si dejo de hacer lo que los otros quieren, se alejan de mí y ya no me quieren. Y entonces empiezo a construir esto que estamos hablando, que se llama precisamente la desilusión, que se llama la decepción, porque estoy haciendo algo en contra de la gente que me quiere. Y algo que me parece también muy interesante de esto es, con la frustración viene un elemento importante. El ensayo y error me permite a mí como niño entender que hoy me dicen que no me van a dar el dulce que me prometieron, pero que no dejan de quererme. Y entonces esto se convierte en un elemento valioso, porque el que me digan que no quiere decir que ya no me quieran. Entonces, garantizarle al pequeño que un no te retira del cariño, te hace en automático un crecimiento valioso para después el manejo de la frustración. Y eso también tiene que ver con la congruencia de lo que hacemos como adultos. Les quiero leer unos testimonios que tienen que ver con lo que se está diciendo. Nos dicen aquí, los voy a leer de manera anónima. Tengo un hermanito de 10 años por parte de mi padre. Su mamá y mi papá se separaron y mi papá le ha prometido tantas veces irlo a ver
y eso no ocurre. Mi hermano ya no quiere ver a mi padre y las promesas incumplidas lastiman muchísimo y marcan toda la vida. Y otro testimonio nos dicen, en mi caso he sentido un vacío a veces, siempre vivo queriendo agradar y hacer sentir orgullosos a mis padres. Trataba de ser la mejor en todo, de participar y brillar. Desde que se casaron, dice, mi mamá se embarazó, por eso se casaron, y dice, después con el tiempo quería tener novio, ella, ¿no?, la que nos está escribiendo, pero no quisieron que yo lo tuviera. Después siempre andaba con alguien a escondidas, oculté mis relaciones. Es largo el testimonio, pero dice, ¿por qué mis papás son así? Porque a pesar de todo, o de que yo tenga un noviazgo, no lo aceptan, o de lo que ella haga para tratar de brillar, no la ven. Y creo que muchos adultos hoy, que ya también escucharemos más adelante testimonios, sienten esto, que no lograron agradar del todo a los papás, y me parece una carga terrible de vivir con ello, vivir, como decías tú, tratando de agradar a un adulto desde pequeñito, ir construyendo esto y ir dejando de ser quien yo quiero ser por agradarle a mis papás, y que a pesar de esto no suceda, sí, me parece gravísimo. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Me parece que es muy importante la parte que mencionabas hace un rato, ¿no? La cuestión de estas necesidades básicas que tenemos como seres humanos, entre ellas está la necesidad de pertenencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con tal de pertenecer? Y entonces sí hay expectativas sobre nosotras, sobre nosotros, de quien sea, pero digamos ahorita estamos hablando de la familia, ¿sí? A lo mejor soy capaz de serme infiel a mí misma, en mi gran deseo de a lo mejor quererme convertir en la gran cantante, pero no debo, porque mi mamá y mi papá esperan que yo me convierta en médica, ¿sí? Entonces me parece que la necesidad de pertenencia juega aquí un papel muy fuerte, y también el hecho de que mamá y papá o la familia muchas veces no nos vea, porque no es como si no nos estuvieran viendo realmente quiénes somos, ¿sí? Y creo que ahí tenemos, bueno, creo que más elementos para poder hablar, porque ya escuché la música. Para hablar regresando, ahorita Isabel también retomo tu opinión. Muchas gracias a todos los que nos están dejando sus comentarios en redes sociales. Recuerden que más adelante pueden ver el programa completo, porque hay quienes nos dicen, qué lástima, me tengo que ir y no voy a acabar de ver el programa. En YouTube lo pueden consultar, al igual que todos nuestros programas. Hacemos una pausa y regresamos. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza y por todos sus comentarios en el tema del día de hoy. Les dejamos la pregunta, ¿ustedes los ha desilusionado a alguien de su familia? ¿Se sienten decepcionados o incluso traicionados? Ya vamos a ver la diferencia también en esta palabra tan fuerte. Y bueno, antes de continuar con el programa, les quiero decir que tenemos pases para el cine, para nuestro público. Vamos todos al cine. ¿Cuál es la función? Se llama El sueño de Maracame, y es una historia en donde hay una joven indígena huichol que tiene un sueño, que es viajar y llevar un concierto a la Ciudad de México. En esta función, tenemos 20 pases dobles para las 10 primeras personas que se contacten al centro de contacto con la audiencia. Les recuerdo, el teléfono es el 5166-4000, y también tenemos otros 10 pases para los que nos escriban algún mensajito por inbox a través de redes sociales. No se pierdan esta función, y es para precisamente hoy, martes 11 de junio. Y vamos ahora a continuar con nuestro tema, con el siguiente sondeo. Le preguntamos a la gente cuáles son las cosas por las cuales los padres se pueden decepcionar de los hijos. Vamos a ver qué respondieron. Por decir, yo me dedico para que tengan escuela, para que tengan una educación, para que estén bien, pues dedicarme al 100%, pero si ellos no me dan una solución, eso sí me decepcionaría. De que tú salgas a trabajar y estén estudiando y no estén haciendo nada. Pues que las expectativas que nosotros les planteamos nunca sean alcanzables, entonces debemos nosotros como padres establecerle metas reales, y sobre todo la situación sociológica que sea congruente con la sociedad que vivimos actualmente. Otra vez sale la palabra congruencia. Ya ha salido bastante en el programa y de pronto eso es lo que nos falta. Magdalena, muchas gracias por acompañarnos. Nos vas a dar tu testimonio. Cuéntanos, ¿qué es lo que te ha decepcionado? ¿Quién te ha decepcionado? Sí, buenos días a todos. La verdad me ha decepcionado mi hijo. Yo le eché tantas ganas para darle la escuela y él a la larga sale con que pues ya no quiso estudiar, le faltaba año y medio. Y pues yo siento que se dejó influenciar por otras terceras personas
Y eso es lo que a mí me duele mucho. Yo quería lo mejor para mi hijo, pues ahorita está trabajando, pero no, yo siento que lo importante es tener un papel, un documento para tener un trabajo mucho mejor. ¿Por qué sientes tú esto? ¿En qué crees tú, en dónde te enseñaron o en tu experiencia que un papel es lo que lo va a llevar a lo mejor al éxito? ¿Qué es lo que te hace sentir a ti tan mal que no tenga un papel? Un título más que nada. Un título. ¿Por qué título. crees que es tan importante? ¿Desde dónde viene esta idea? Pues esa es la idea mía, que siempre he tenido de que he visto demás personas y yo quisiera pues que mi hijo también fuera una persona, a que él tuviera un trabajo bueno, el que tiene buen estudio y le echa ganas sufre menos, tiene buenos principios. Mi hijo es un buen hijo, la verdad trabaja, ya no estudia, pero está trabajando, pero sí yo anhelaba eso, una carrera. ¿Tú lo ves feliz? Dices que está trabajando y Sí. ¿lo ves contento? Pues sí. ¿Lo ves que está realizándose? Sí, está realizándose, pero él, pues a las 7 de la mañana, él ya se fue a su trabajo. Es un buen niño, pero yo quería algo más de él. Y a lo mejor estoy en ese error yo. La verdad, yo siento que por otras terceras personas se dejó influenciar, se dejó llevar. Y pues ahora llegó el momento que hasta se fue a vivir aparte. Ya no vive conmigo, él tiene 24 años. Y ahora nomás estoy con el niño de 11 años. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a ver qué nos pueden decir, porque es muy fuerte la idea que ella tiene de que esa sería la única forma de ser feliz o de triunfar. Y mira, hasta se le cortan la voz y los Claro. ojitos de que se siente mal por esto. ¿Qué le dirían? Yo Magdalena, ¿verdad? Correcto. Sí. Mira, personalmente creo que la tarea de ser papá o mamá, ninguno fuimos suficientemente entrenados. Eso te lo digo como una situación universal. Y la segunda me parece que el que tú digas yo quería lo mejor para él. Y parece que lo mejor es desde donde yo creo que es lo mejor. Pero hay un ingrediente interesante. El ingrediente es que tú ves a tu hijo y parece que percibes que está feliz, que está contento. El hecho de que haya truncado en su momento una carrera no quiere decir que no la pueda continuar o que mañana o pasado no cambien las cosas. Quizás lo que habría que revisar es que efectivamente yo esperaba algo de acuerdo a lo que a mí me parece que era lo mejor, pero curiosamente tienes un adulto que también decide qué es lo mejor para él en este momento. Y al decidir eso, aquí es donde viene el vínculo, no establecer el que si tú no concluyes lo que yo quiero, entonces parece que no hay un vínculo de relación y de amor. Curiosamente, el vínculo se establece más fuerte, porque hay una experiencia de ensayo y error que le enseña al hijo que en su momento él va a tener que valorar si regresa o no a la carrera, si te da o no gusto, o si él se siente satisfecho con esto que está haciendo. Y yo creo que tu función y tu trabajo seguramente es la de muchos que nos están viendo ahorita, que a veces piensan que porque no se crearon, porque no se realizaron las acciones como ellos la tenían pensado, efectivamente en eso está nuestro valor. Y nuestro valor está mucho más allá, porque seguramente le has enseñado N cantidad de cosas que no son solamente esto, ¿no? Que es un plus. Y fíjate cómo tal vez algunos papás del público, mamás, no pensarían, qué maravilla que ya sea independiente, que a los 24 años pueda tomar la decisión de ir a vivir solo. Claro. Entonces esa es otra percepción distinta. Aquí la pregunta que también quedaría para el panel es, ¿por qué será que siempre los hijos nos decepcionan a los papás en algún momento y qué tan sano o qué podría salir de positivo en esto? Sí, bueno, Magdalena, gracias por tu testimonio. Yo creo que sí, Sandy, o sea, sí, siempre está colocado, como hemos venido diciendo, expectativas. Y quiero retomar ciertas palabras que utilizó Magdalena en su narración. Magdalena dijo, yo le di todo e hice todo para que él saliera adelante y desafortunadamente no siguió estudiando, ¿sí? Y ahí está una digamos, sensación de todo lo que yo como mamá me sacrifiqué y casi vamos a poner entre comillas,
y me sale con esto, ¿no? Como Vamos que a no decirlo fue así. suficiente, tal vez, ¿no? Exactamente. Sin embargo, el me sale con esto tiene que ver con que tenemos que ubicar que ese me sale con esto tiene mucho que ver con la parte de que está haciendo lo que él quiere. Y luego tenemos que poner atención a la forma en la que hablamos. Dentro de la psicoterapia humanista, dentro de la psicoterapia Gestalt, nos fijamos mucho en la parte de la semántica. Cuando se habla y se dice, como dijo Magdalena, dijo, él estaba estudiando, ¿sí? Pero ahora está trabajando y se levanta muy temprano y es un buen chico. Bueno, dentro de la psicoterapia Gestalt se dice que el pero anula lo anterior y con lo que se queda y nos quedamos o nos tendríamos que quedar es, él estaba estudiando, lo borro. Y entonces te quedas, Magdalena, ¿con qué? Con es un buen chico, es alguien que trabaja, es alguien que se levanta temprano, es responsable, tiene 24 años, se fue a vivir ya de manera independiente y entonces se supondría que si tú no metieras, claro, es todo un proceso, pero lo estoy tratando de poner de manera un poco más concreta, si tú no colocaras tu sacrificio por delante y tu expectativa, porque hace un rato hasta dijiste, quizás el error es lo que yo estaba esperando de él, por haber hecho yo este sacrificio. Al haber hecho tú un sacrificio y haber puesto esa expectativa, tú te decepcionas y dejas de ver lo bueno que hay en tu hijo, que es mucho. Si nos vamos del pero para acá, ¿sí? Estamos hablando de un chico sano, de 24 años, independiente, autónomo, que decidió hacerse caso a sí mismo, que decidió digamos, serse leal, ¿sí? Y que no te ha dado ningún problema, ¿sí? Sin embargo, tú estás triste y entonces yo lo que te sugeriría sería que trabajaras con algo que se le llama el duelo. Estás viviendo un duelo por lo que tú deseabas, que tú querías que tu hijo se convirtiera, no sé en qué carrera estaba, a lo mejor después la retoma, a lo mejor no lo retoma. Pero es lo que te comentaba, perdón, Ricardo, que te decía él, bueno, pero él está feliz, ¿sí? Y esa es la parte que habrá que, digamos, ponderar por encima de todas las cosas y acomodar lo que tiene que ver con, pues es lo que yo quería, pero ¿qué es lo que quiere tu hijo? Es lo que yo te puedo devolver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Vamos a ver el siguiente testimonio para continuar. Actualmente tengo 33 años. Yo siempre he dicho que mi padre me decepcionó porque cuando yo era pequeño, él me abandonó. Nunca se hizo responsable de mí. Mi mamá me cuenta que cuando tenía 2 años, él se fue de la casa sin ningún motivo. La verdad yo nunca lo juzgué, pero creo que sí me hizo falta. Hoy que soy adulto, tengo un hijo de 4 años y las diferencias con su mamá me han hecho querer abandonar la casa, pero no quiero decepcionar a mi hijo como mi padre me decepcionó a mí. En realidad no sé qué hacer. Estoy entre el ya no querer estar con mi pareja, pero el no querer ser un mal padre. Lo que me agobia es no repetir los patrones que mi padre hizo conmigo. Yo quiero ser un mejor padre, pero no importando mi vida personal, porque al final sí te va marcando como hijo. Te vuelves un poco desconfiado, retraído, y yo no quiero eso para mi hijo. Yo quiero que él sea un hijo feliz y que lo tenga todo para poder ser más que su padre. Muchas gracias también por este testimonio anónimo. Y bueno, vamos viendo los contrastes. En un primer testimonio es el hijo el que decepciona, o la mamá es la que se siente decepcionada por lo que sucede con su hijo. Acá en este otro testimonio es un hijo que siente todo el dolor por lo que tiene en la historia familiar y la decepción de un papá, pero que le veo algo muy positivo. Él está trabajando en no cometer lo mismo para con sus hijos más adelante. Entonces, bueno, para ir desglosando cada uno de ellos, ¿por qué es importante que los papás entendamos que los hijos no vienen al mundo, o no los traemos, o no deberíamos de tenerlos para que cumplan nuestras expectativas y nuestras ilusiones? Mira, Sandy, algo que explico muchas veces a los papás en consulta es, nuestros hijos siempre los vamos a ver como extensiones narcisistas nuestras. O sea, tú eres una extensión mía y eres perfecto porque eres mío, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco se va rompiendo el darte cuenta que ni tan perfecto tú, ni tan perfecto él. ¿Qué pasa muchas veces? Como padres tenemos que quitarnos la idea del sacrificio.
¿no? Voy a dejar de trabajar por ti, por cuidarte. Y entonces en 20 años, por ti dejé de trabajar. Y no sé, el sacrificio, en vez de ser un amor incondicional, se vuelve un reclamo tiempo más tarde, ¿no? Lo mismo sucede en el caso al revés, de parte de los hijos para los padres. Por ejemplo, este segundo testimonio que estamos escuchando dice, yo voy a cambiar la historia y no voy a ser así para mi hijo, ¿no? Lo cual puede sonar muy positivo o puede sonar como un deseo tan grande de romper con este patrón que entonces puedo sobreproteger a mi hijo ahora, ¿no? Entonces es ir rompiendo justamente con los patrones. Yo soy de la idea de que dime cuánto frustras a tu hijo y te diré cuánto lo quieres, ¿no? Si tienes cierta capacidad de frustrarlo, te digo que no y después te puedo ir dando poco a poco. O sea, vamos a una juguetería, quiero 10 juguetes. No, si fuimos a una juguetería seguramente fue para que viera los juguetes y se le comprara alguno, tal vez para Navidad, tal vez para cumpleaños. Entonces dijimos que íbamos a ir a la juguetería por un juguete y vas a ir por un juguete. Entonces escoge entre toda la gama de los que hay. Pero si de pronto es como, bueno, está bien, van a ser 2, bueno, está bien, van a ser 3. Entonces, el mensaje no es claro y no se está frustrando lo suficiente. O sea, ahí es súper importante entender la parte que es lo suficiente, ni mucho, no, nunca vas a tener juguetes. Que no tiene que ver con el maltrato, ni con la violencia, ni con enseñarle a base de, pues ahora tú te callas y no opinas y al rincón y estas cosas que no tienen que ver. Exactamente. Nada más para acotarlo. Entonces es importante ver eso, ¿no? Te estoy frustrando un poco y con eso estás aprendiendo que no siempre vas a tener absolutamente todo. Y esto te puede ayudar justamente, retomo como la parte que decía Lino de, si caes en estas pequeñas depresiones o en esta tristeza de, es que yo lo quería, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer para trabajar y obtenerlo, ¿no? Entonces, y trabajar no es, voy a salir a la calle Sí, o qué tanto tengo que esperar. Hay cosas que son simplemente cuestión de esperar, de esperar el momento adecuado, ¿no? Exactamente. Perdón, y lo que decían es, si un niño tiene una rutina y sabe exactamente lo que va a suceder con sus padres, y sabe, por ejemplo, el límite en la casa es que solo vas a tener regalos en tu cumpleaños y en Navidad. Híjole, si su cumpleaños y Navidad están juntos, es casi un año de estar esperando, ¿no? Pero si se va acotando, y yo ya sé, hasta mi cumpleaños, ni modo, ¿no? Esa es tu realidad también. Esa es tu realidad. Y eso es una forma de dar amor muy grande, porque entonces estoy entendiendo que la vida no es como yo quiera a la hora que yo quiera, ¿no? Y todos estos trastornos de personalidad que ya se mencionaron, sí pueden llegar a hacerse más graves. ¿Por qué? Porque la falta de límites es lo número uno que va a hacer que un pequeño pueda convertirse de grande pueda llegar a tener un problema importante en su vida y en su estructura mental, ¿no? Emocional. Quiero, precisamente ahorita que mencionaste los trastornos, como se mencionaron nada más por encimita para que profundicemos un poquito más, Lino, y me importa mucho también por el testimonio que vimos. ¿Qué podría pasar en un caso en donde este papá, que ya ahorita está visualizando y trabajando el dolor que tiene, qué podría pasar si no es así y después más adelante se extiende a lo largo del tiempo y con los hijos? Bueno, tendríamos que partir de la idea de que podría no pasar nada, ¿sí? Podría la persona, el hijo, ser muy resiliente y entonces poder como atravesar toda esta situación. Pero también es cierto que hay una serie de problemas alrededor del abandono, sobre todo en el testimonio que se escribió, que pueden como ir generando algunos problemas para vivir las relaciones interpersonales con los demás. Ahora, creo que quería hacer un comentario alrededor de lo que decía Alejandra. Hay un punto en el cual viene muy implícito en lo que ella comenta, pero creo que sí vale la pena como hacerlo más explícito, que es el hecho de que al momento de que la frustración de los niños tiene que aprenderse a tolerarse por parte de los padres también, ¿sí? Porque si los padres no toleran la frustración que están teniendo los hijos, no les están enseñando a ellos a tolerar su propia frustración. Y en esa misma vía no están aprendiendo a tolerar esa desilusión o esa decepción, que desde una perspectiva lo estamos viendo, hablando también de contrastes, que la desilusión o la decepción es algo que uno tiene que aprender a tolerar y que es algo que tiene que ser bueno en algunas ocasiones, pero también es el otro contraste en el cual la ilusión se trata de sostener y se trata de mantener una ilusión de que los padres son todos poderosos, pero
pues no hay un montón de hoy en día publicaciones alrededor de que hay gente que es tóxica y que la gente tóxica está en todos lados y que tienes que aprender a distinguirlos. Y esto tiene mucho que ver con los papás que de pronto no lloramos frente a los hijos, no nos mostramos vulnerables frente a ellos. Entonces vamos construyendo esta idea de que mi mamá puede todo, sabe todo, además nunca se enoja, o más bien siempre se enoja, pero nunca se cansa, ¿no? Entonces, como que también mostrarnos esta parte más humana y más realista. Tenemos un testimonio en el público, bueno, tenemos 3, vamos a comenzar, ya tienen por allá el micrófono. Adelante, por favor, porque tiene que ver también con el testimonio que veíamos anónimo y grabado, ¿verdad? Adelante. Sí, buenos días, mi nombre es Emanuel. Mi testimonio es el siguiente. Yo, de muy niño, la edad más o menos 5 años, mi mamá me mostró un árbol genealógico de mi papá, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus hijos, pero en ese árbol genealógico no figuramos nosotros, como yo y mi hermana, hijos de mi padre. Lo cual a mí, ese fue el motivo de separación de ellos y el motivo por el cual él al final se alejó de nosotros. A ver, para ir entendiendo un poquito más, en el momento, ¿es drástica la manera como tu mamá les muestra esto o había alguna sospecha tal vez de que ustedes no formaban parte de esa familia? ¿Cómo se da este proceso de entender la historia familiar de tuya y de tu hermana? Sí, yo creo que fue de las dos formas, drástica y algo que ya se sospechaba porque mi padre pues no vivía todo el tiempo con nosotros. Entonces fue ese momento en el cual mi madre se dio cuenta pues que él ya había formado una familia antes que nosotros. Al ver yo eso, pues yo siento, mi padre no me considera como su hijo. ¿Qué edad tenías ahí? Debe tener como 5 años, yo creo. ¿Y después qué sucedió? ¿Fue un padre presente? ¿En qué edad lo tuviste físicamente? A partir de ese momento fue un padre ausente en su totalidad. Se divorciaron y no lo volví a ver durante mucho tiempo. Después, más adelante, él se acerca, yo ya soy adolescente. Pero bueno, al final en mí se sembró una sensación de resentimiento. Claro. Hacia él y por supuesto una lástima por mí mismo. Llego a una terapia en la cual yo tengo la oportunidad de hablar de estas emociones y liberarme de ellas. El día de hoy yo comprendo que él tomó una decisión, y que yo no y que estuvo fuera de mi alcance tal decisión. El día de hoy lo comprendo en cierto sentido, como ser humano imperfecto, y por supuesto lo perdono si en algo hay que yo tenga que perdonarlo. Mi mamá siempre me preguntaba si yo en algún momento yo me acercaría con él. Yo siempre dije que no. ¿Hoy vive? Hasta donde yo tengo entendido, sí vive. Ya no hay por el día de hoy no hay esa relación padre-hijo, pero más sin embargo yo ya vivo liberado de esas emociones a tal grado que yo podría volver a tener alguna comunicación con él. Y este proceso de ir aceptando y de ir cambiando el dolor por aceptación, ¿cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo ha sido? ¿Qué fue lo más, el punto en donde tú dijiste esto me está lastimando profundamente y entraste a una terapia? El punto donde me lastimó fue en mis relaciones humanas. Ok, cuando empezaste a contactar con una pareja o con tus propios hijos, ¿puede ser? Con mis amistades. Con mis amistades realmente no podía yo integrarme en un círculo social. Entonces yo ahí fue el motivo por el cual yo llego a una terapia, pero descubro estas cosas que hay dentro de mi pasado y que al final, sin darme cuenta, me estaban ocasionando un problema. Pues muchísimas gracias, es muy, muy valioso tu testimonio para ver cómo a través del trabajo terapéutico se puede cambiar toda esta situación. Sí, adelante, Ricardo. Yo tengo un comentario en relación, gracias por tu testimonio y regresaría vinculado con el testimonio último, que fue el que vimos en relación a que el papá
no quiere repetir la historia con el hijo. Yo tendría 2 puntos de vista que posiblemente podrían iluminar esto. La primera es la experiencia del padre, como tú lo dices ahorita en esta segunda experiencia, es una decisión del adulto. Y en el anterior testimonio, el adulto tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿voy en mi contra o voy a favor de mi hijo? O me hago caso en la relación que ya no funciona ahorita y tomo distancia, o me quedo frustrándome yo para alimentar la ilusión de un hijo. Digámoslo así, es una disyuntiva. Es una disyuntiva donde el adulto tiene que tomar una decisión. Por lo que tú nos compartes ahorita en tu testimonio, nos dices, tu padre toma una decisión y ahora tú has entendido que él decidió no por ti, sino por él. Curiosamente, en el testimonio que vimos en el anterior, lo que observamos es el Señor tendrá que tomar una decisión. Y la decisión es, quiero estar bien conmigo para tener un hijo cercano, aunque no pueda convivir con él. El riesgo es que si yo me quedo en esta familia donde no hay un vínculo bueno, donde la relación familiar no es favorable, al final voy a afectar la ilusión de este niño y voy a afectar mi propia ilusión. Porque yo estoy quedándome solo para no cumplir o solo para cumplir una imagen que no es favorable en ese momento. Yo desde ahí diría, efectivamente, el hablar y el poder decir al niño, hijo, yo te puedo querer mucho, yo te quiero mucho, yo voy a estar cercano a ti, pero necesito tomar una decisión, alejarme de esta familia o separarme y yo estaré cerca de ti. Eso a la larga es mucho más constructivo cuando se toma una decisión de esa manera, porque quedarse con la seguridad de que voy a transformar la historia anterior, yo corro el riesgo al final de ser un padre frustrado y alguien que le enseña a su hijo que no fue capaz de tomar una decisión valiosa. Y lo hablábamos también en programas anteriores que hemos hablado del divorcio, de parejas que permanecen toda una vida a pesar de las dificultades y de la violencia y tal, con tal de no perjudicar a los hijos. En este caso no se dio esa plática de la cual hubiera sido ideal, pero es muy valioso que lo haya trabajado, como decir, bueno, esa fue su decisión y yo ahora construyo mis propias decisiones. Tenemos otro testimonio que tiene es el otro lado, que es el volver a retomar el tema de la decepción de los hijos. Si nos quiere compartir también, adelante. Muy buenos días, agradezco mucho esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Esteban. A mí quien me decepcionó fue mi hijo, el menor, porque sufre episodios depresivos. De hecho, él estuvo fuera de la escuela, prácticamente sin hacer nada en lo que él podía retomar su vida después de un episodio de una depresión bastante severo. Cuando yo llego a una terapia, yo empecé a observar, yo empecé a sentir que lo que yo necesitaba era reconstruir mis relaciones, tanto con mi expareja, actualmente ella y yo vivimos separados, y así con mis hijos. Con mi hijo el mayor no tengo mayor problema. La situación es hacia mi hijo, que está él también en una terapia, él toma medicamentos, pero dentro de todo, él lo que está haciendo es luchar por él. Yo tuve que aprender a ver que lo que él estaba haciendo por él mismo, para él mismo, era de mucho valor. Para mí, un momento de verdad fue cuando, de una manera extraordinaria, porque él y yo no teníamos mucho contacto, a pesar de que lo mantengo, de que vive en mi casa. Sin embargo, él se acercó a mí y me dijo, papá, soy homosexual. En esos momentos, a pesar de yo sentir una fuerte emoción de criticarlo, no lo hice. Le dije que lo apoyaba, le dije que estaba con él, y a partir de ese momento nuestra relación ha ido creciendo,
nuestra relación se ha vuelto menos áspera, bastante más fluida. Pero esto es gracias a que yo aprendí a respetarlo. Claro, a que ya había un trabajo previo. En efecto, así tenemos es. que ir a una pausa, pero muchas gracias por compartirnos esto. Ahorita regresando, aquí nuestro panel te va a decir algo al respecto. Y gracias a todos los que también a través de redes sociales nos están compartiendo sus testimonios. Espérenos tantito, ahorita regresamos. Continuamos, estamos en vivo y le pedimos especial ayuda, como lo hacemos todos los martes, para que si usted reconoce a alguna de las personas que vamos a mostrar en pantalla, por favor se comunique a los teléfonos que aparecen en pantalla. Es un gran servicio y créanme que es de gran utilidad. Vamos a ver primero la fotografía de Bonifacio Uribe Telles, quien se extravió en el municipio de Huauchinango, Puebla, el 29 de abril de este año 2019. Es Bonifacio Uribe Telles. La siguiente fotografía es de Héctor Siddhartha Osorno Hernández, quien desapareció en Vasco de Quiroga 3880 en la colonia Santa Fe de la alcaldía Coajimalpa, en la Ciudad de México. Héctor Siddhartha Osorno Hernández está desaparecido desde este pasado 5 de junio. La siguiente fotografía es de Jesús Daniel Cruz Domínguez, este pequeñito que se extravió en Colonia Pueblo Nuevo, en San Pablo Autopan, en el municipio de Toluca, del Estado de México. Jesús Daniel Cruz Domínguez está desaparecido desde el 31 de mayo de este año 2019. Una siguiente fotografía es de Osvaldo Castillo Guzmán, quien se perdió en Avenida Juárez, centro histórico de la Ciudad de México, el 11 de mayo de este 2019. Repetimos, su nombre es Osvaldo Castillo Guzmán. Y por último, por el día de hoy, es Rosa Gabriela Cruz Hernández, quien desapareció en calle Lago Ballén, en la colonia Náhuac de la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El 31 de mayo de 2019 fue vista por última vez. Repito su nombre, Rosa Gabriela Cruz Herrera. Muchísimas gracias por su atención y vamos a ver el siguiente material. Dependiendo de la edad de los niños también. No es posible, puesto que son tiempos diferentes los que se van desarrollando en la vida y pues las expectativas cambian, ¿no? Los conceptos, la ideología, la religión, etcétera, todo es cambiante, entonces pues no debe ser así. Pues a lo mejor no, a lo mejor sí, quién sabe, es cuestionamiento de cómo los eduques. Sí, es muy posible, y todo depende de un muy buen acuerdo y una muy buena comunicación que hay entre padres e hijos. Así es, depende de la comunicación entre padres e hijos y de algo de esto, sobre la comunicación, nos quedamos con el testimonio que nos hace favor de compartir aquí el señor que nos acompaña, de manera anónima nos está contando que son dos situaciones diferentes, ¿no? Una es que él tiene una depresión y la otra, él tiene la comunicación y le dice a su padre que es homosexual. Y si quieres agregar algo más, nos estabas diciendo que hablaron, en esta ocasión cuando lo hablaron, tú lo tomaste de manera asertiva. Sin embargo, ¿esto cuándo fue? Cuando hablaron sobre todo de que te platicó de que es un joven homosexual. Un poco más de 2 años. Ok, ya tiene 2 años. ¿Y su proceso de depresión o la parte en donde incluso ha estado en tratamiento por depresión, era en el mismo tiempo, al mismo tiempo? En efecto, así es. Ok. Adelante, Lino, porque son dos cosas distintas, sin embargo pueden estar unidas por algo en común. Sí, justamente, creo que aunque son dos situaciones muy diferentes, el punto en el cual podrían estar en común es que los dos son fenómenos en los cuales hay muchos factores que están participando para que se expresen como tal. Son muy complejos como para pensar que alguien tuviera la culpa. De que, por ejemplo, de que tiene una depresión, por ejemplo, en donde requiere un tratamiento. Aquí o de que él provocó la depresión, o él está cayendo en la depresión porque no está haciendo algo al respecto. Sí, son fenómenos que comúnmente, pues la depresión es un fenómeno clínico en el cual se da de forma multifactorial. Hay factores genéticos, hay factores ambientales, hay factores sociales que están participando para el desarrollo y el mantenimiento de la depresión. Y en el mismo sentido es que se trata desde perspectiva biológica, desde perspectiva social y desde perspectiva psicológica.
En esto yo me detenía a pensar, sobre todo cuando tenemos algún hijo que tiene alguna condición especial o alguna enfermedad crónica, pues es una forma también de que nos decepcionamos los papás porque nos frustramos y no hubiéramos querido que las cosas fueran como son. Sin embargo, bueno, sabemos que la depresión, si se atiende, puede tener un resultado positivo. Y el otro aspecto, Ricardo, el de la comunicación, de te digo que soy he decidido expresarte que soy una persona homosexual. ¿Esto qué? Yo partiría primero de entender que nuestra edad, a cualquier edad que tengamos, cuando enfrentamos una situación emocional o algo que se sale de lo que hemos estado hablando, de lo común, nos choquea. Es decir, nos genera un impacto. Cualquier tipo de noticia que no está en la perspectiva de lo que yo espero, genera un impacto personal. Bueno, si este impacto personal me lo genera a mí como padre, ahora vayámonos un poco atrás. A la persona que lo está viviendo, la persona que está descubriendo, la persona que se está dando cuenta que tiene una postura existencial diferente a la común, no resulta fácil. Y creo que desde esta perspectiva, para la gran mayoría de nosotros, lo diferente tendrá que empezar por aceptar que el proceso en el cual está viviendo, que puede ser un proceso depresivo y que puede ser un proceso de mucha índole, lo que está manifestando es cómo le digo a esta persona que soy yo y a las personas que convivo que estoy viviendo una realidad diferente. Es complicado y es complejo, porque primero lo tengo que asumir. Este salir del closet, empezar a aceptarme como una persona diferente, con una condición distinta que no va a ser avalada, que no va a ser aplaudida por el entorno, en principio resulta una situación difícil. Por lo tanto, a la hora que entra la relación padre-hijo, donde podemos hablarnos de que tú tienes esta condición, pero nuestro vínculo emocional, nuestro vínculo afectivo existe, ahí empiezo quizás a romper un poco la expectativa. Yo tenía una expectativa de ti, hijo, X. Tú tenías una expectativa Y de mí. En el momento en que empezamos a hablar y que nuestra condición es diferente, porque yo tengo una condición homosexual o porque yo tengo una condición lesbiana o lésbica distinta, en ese momento estoy absorbiendo que la condición de nuestra relación padre-hijo se mantiene. Que no está condicionada, ¿no? También. No se lastima. No tendría por qué estar Tendría que condicionada. aunarse de alguna forma, o sea, incrementarse este sistema de cercanía, porque la autorrevelación de una condición personal, cuando yo te la transfiero a ti, te la digo a ti, eso hace que nuestro vínculo se vuelva más fuerte. Lo que hace que se aleje es que yo no te diga lo que me está pasando o que no te comparta lo que existencialmente me está sucediendo. O también, o no sé si sumará a esto que está diciendo Ricardo, que no solamente implica que yo no te lo diga, sino también es, al yo decírtelo, ¿cómo lo vas a recibir tú? ¿Qué tanto me vas a respetar tú por yo tener una orientación sexual y afectiva y erótica diferente a la heterosexual? Y quisiera yo retomar la parte de que el testimonio, que también pues lo agradecemos mucho porque sabemos que no es sencillo compartir situaciones y sobre todo situaciones que nos han decepcionado en la vida. Habla de dos tipos, desde mi punto de vista, de dos tipos de decepción. Una, porque por un lado, este hijo tuyo presenta una depresión. Y entonces, como dice Lino, la depresión tiene diferentes factores, es multifactorial, no sabemos si esta depresión a lo mejor ya la tiene ya bien diagnosticada, no sabemos si es endógena, ¿sí? Es decir, si es porque tiene alguna cuestión a nivel neurológico o si es exógena. Exógena es lo que tiene que ver con el ambiente y no sabemos incluso si la condición de saberse un chico homosexual, que por eso no deja de ser un chico, que por eso no deja de ser una persona a la que hay que respetar, ¿sí? Pudiera haber estado jugando un papel importante en su depresión, claro, porque no lo estaba pudiendo compartir, muy probablemente. Y entonces aquí me parece que son dos elementos, porque por un lado es, tengo un hijo depresivo, ¿sí?
Y entonces, ¿qué es lo que yo hago para que ese hijo depresivo, yo como papá o como mamá, lo acompañe en su depresión y le dé y le brinde todos los recursos necesarios para que salga adelante, ¿sí? Esa es una. Y la otra es, tengo un hijo que se acerca a mí, que me llega a tener la suficiente confianza, aunque con todo y el miedo que esto pudiera implicar, de decirme que tiene una orientación sexual y afectiva diferente al heterosexual. Y entonces, ¿qué me pasa a mí como papá? Y una de las cosas que se ha visto mucho, bueno, yo desde el área que trabajo, que es todo lo de género, todo lo que tiene que ver con respeto a la diversidad sexual, se ha visto mucho que cuando un hijo o una hija le dicen a la mamá o al papá que tienen una orientación diferente a la heterosexual, lo primero en lo que piensan es, ya no voy a tener nietos. ¿Sí? Exactamente. Esa es otra segunda decepción. Que sí. Es una siguiente decepción. Y entonces de pronto es, a ver, porque además no estamos como seres humanos aquí, como mujeres y como hombres, heterosexuales, lesbianas, homosexuales, trans, ¿no? Para necesariamente reproducirnos. Sin embargo, la decepción que está ahí en juego muchas veces es, y entonces ya solamente de mis dos hijos, solo uno es probable que me vaya a ser abuelo en este caso. Pero volvemos a... Y por eso lo quería diferenciar, Sandra. Sí, y volvemos a esta parte en donde creemos que los hijos vienen a darnos lo que esperamos nosotros o a cumplir nuestros sueños, nuestras ilusiones. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo en donde mencionas de ser abuelo. Exacto. Les quiero compartir algo de lo que dice el público. Ahorita voy contigo, Isabel, nada más para que también le demos entrada a todas estos valiosos testimonios. Nos dice una mujer: mis hijos me decepcionaron y no sé cómo actuar con ellos. Uno es drogadicto y su papá no tiene ningún vicio. Y el otro es tramposo, fumador. Tengo una joven de 18 años ya con un bebé que le fue infiel a su esposo. Y dice, ¿qué hago? Se siente profundamente decepcionada y, bueno, por supuesto está viviendo una situación complicada en el entorno familiar. También nos dice un comentario de Julieta Torres: cuando los padres nos decepcionan debemos tomar esa mala experiencia para no cometer los mismos errores. Si ya eres adulto, toma las riendas de tu vida y lucha por ser un ser humano mejor. Recuerda que nada es fácil, pero debemos responsabilizarnos de nuestros actos. También otro comentario dice: muchas veces los papás se pueden poner de acuerdo rápido en el manejo de la tolerancia en el núcleo familiar, pero ¿cómo poner límites a los adultos que quieren meterse en la crianza? Volviendo al tema de los abuelos, ¿no? También ese es un tema interesante, ya lo hemos tocado, pero podríamos también profundizar en otra ocasión sobre esto de poner límites a los adultos. También tienen que ver acá, hablan mucho sobre el abandono. Gran parte de las decepciones de los hijos hacia los padres van en relación al abandono. Dice, hay muchos hombres que abandonan ante la paternidad. Y bueno, desde ese momento pues empiezan a construir relaciones y vínculos familiares complicados. Isabel, ¿querías también decir algo para el testimonio aquí en panel y sobre todo también para los que nos están comentando? Yo pensaba más bien en hacer una integración como con todos los casos, ¿no? O sea, todos los casos hablan exactamente de lo mismo, de la decepción. ¿Dónde está puesta toda esa decepción? En el deseo. Cuando se tiene un hijo, ya bien lo decía Alejandra, deseado o no deseado, planeado o no planeado, como sea, se pone una serie de expectativas en ese hijo, ¿no? Si lo pensamos como en las condiciones más óptimas, en donde ese hijo se desea, se le va a seguir, se le planea dar una buena educación, pensando un poco en la educación, como nos decían en el primer testimonio, ¿no? Mi constructo de un buen hijo es aquel que llega a terminar la universidad, ¿no? Y en realidad el buen hijo está dentro de un tema moral. Cuando hablamos de bueno, hablamos de moralidad. Entonces, no es que vaya a ser una mala persona o vaya a hacer un daño social, pero no llegó a mi expectativa mayor, ¿no? Y entonces mi deseo es que estudie, pero tal vez el deseo de mi hijo está muy lejos de eso, ¿no? Y vamos poniendo, y esa es una condición humana normal, ¿no? El ir poniendo el deseo en los hijos. Y luego, lo mismo decía yo, que hacer una integración, porque incluso en el primer testimonio que escuchamos en la cápsula era, yo quiero cumplir lo que no se me dio a mí, ¿no? Entonces, en todo este sentido, o en toda esta bola, vamos diciendo, a través de mi historia, tengo esto y entonces quiero hacer estos cambios. Hasta los cambios más rebeldes, ¿no? A mí no me dejaron hacer esto y yo sí voy a dejar a mis hijos. A mí no me dieron y yo sí voy a hacer.
y que estamos teniendo, por ejemplo, muchas familias muy separadas por el hecho de que como yo tuve tal vez carencias económicas, ahora me dedico a trabajar más y más y más y más para que mis hijos no tengan una carencia económica y la parte afectiva que está pasando, ¿no? Entonces justo no estamos poniendo, exacto, no se está poniendo en la balanza. Y entonces tenemos papás y mamás que llegan a las 10 de la noche, que no vieron a sus hijos, que los hijos son educados por las abuelas, por las nanas, por la gente que les ayuda en casa, ¿no? Y que después van a ver a los hijos solamente los fines de semana. Y ahí entra el tema de tiempo de calidad. Realmente estoy convencida que el tiempo de calidad va a hacer una diferencia, porque hay mamás que están todo el día con los hijos y eso no significa que le den lo mejor de ellos, ¿no? Entonces, realmente para la decepción, solo para acotar eso, para la decepción, diría yo, dejar de tener puestos nuestros propios deseos en el otro. Yo te estoy dando todo lo que soy yo para que tú logres esto. Pues tienes un deseo muy fuerte. Yo quiero que mi hijo sea médico. ¿Y qué tal que no me sale médico? ¿No? ¿Qué tal me voy que a no decepcionar quiere? Es que terriblemente. Tiene mucho que ver también con el respeto de la libertad y de entender que somos seres individuales y diferenciarnos del otro. Y también fíjate que eso pasa mucho también con la pareja. O sea, desde que estoy construyendo mi relación de pareja, también quiero que tú seas lo que yo espero, lo que yo soñé, lo que yo me construí de una pareja ideal. Entonces vamos creciendo la relación de pareja o vamos creciendo desde niños con esta idea y qué difícil después revertirla. El respeto a la autonomía, ¿no? Me gustaría añadir un comentario a lo que estás diciendo en este proceso de síntesis, que creo que va en relación a lo que hemos estado platicando. Cada vez que me decepcionan o yo decepciono, hay un sentimiento de dolor. Sí, de ambas partes. Eso es innegable. Entonces, lo que hay que también entender es que cada uno de nosotros va a experimentar el dolor frente a la frustración de otros o frente a los no deseos de otros. Pero una cosa es sentir dolor y otra cosa es quedarse ahí en el dolor. Y entonces es sufrirlo. Y con el sufrimiento ahí sí tendríamos que marcar otros límites y otros componentes. Pero aceptar el dolor es entender que yo esperaba algo que no se cumplió y que una vez que se dio me duele. Y a la hora de decir que me duele, curiosamente el dolor disminuye. Pero si no lo digo, si no lo digo y si lo contengo, entonces se va incrementando y se va alimentando y termina por hacerme daño. Que esto es la parte tan valiosa de la terapia de la cual ustedes nos han platicado y que han tomado, porque es eso, es poder expresar esto que dices, ¿no? De poder expresar cómo me siento con alguien de confianza, con alguien que me va a escuchar y que va a ser empático. Y también hace ratito creo que fuiste tú, Ale, que hablabas de un proceso de duelo, sí, ¿no? Claro. Que también pues porque sí es una pérdida, la pérdida del hijo soñado. Y conectar con el hijo real tiene que ver, transitar por un proceso de duelo para llegar a la aceptación. Y también creo que es importante, Sandy, ubicar, enfocarnos en este vínculo, ya sea del hijo o la hija con la familia y las expectativas. Me parece importante enfocarnos también en lo que le sucede a quien no cumple la expectativa. Es decir, hay un sentimiento, así como ahorita Ricardo menciona el sentimiento de dolor, que efectivamente se genera en mí porque la otra persona no cumplió mi expectativa. ¿Qué pasa cuando no cumplimos la expectativa del otro, de la otra? Y muchas ocasiones un elemento importante o sentimiento importante es el sentimiento de culpa, ¿sí? Sentimos muchas veces o podemos sentir mucha culpa porque no fui esa hija que mi mamá o mi papá esperaba o que mi familia esperaba, porque no me convertí en lo que deseaban a nivel académico, o porque decidí no tener hijos, o porque decidí vivir en unión libre. Entonces puede haber un sentimiento de culpa, sin embargo me parece, puede haber, hay un sentimiento de culpa. Sin embargo es muy importante trabajar con ese sentimiento de culpa, porque lo más importante es que si yo me hago caso a lo que yo quiero, voy a ser feliz, ¿sí? Como el hijo de Magdalena, ¿sí? Que se hizo caso y está haciendo lo que él quiere. Y entonces ese sentimiento de culpa es importante tratar de trabajarlo a lo mejor en un espacio terapéutico o trabajarlo conmigo misma, porque yo me voy a sentir más culpable conmigo por no serme leal, ¿sí? Por no serme fiel, que con las demás personas. Y que cuántos casos no hay así, incluso hemos visto películas en donde llegan a grados de depresión muy graves por
estar cargando esta losa de cumplir las expectativas del otro. Es que ahí entra el otro tema que es la autodecepción. Claro. ¿Sí? ¿Cómo me decepciono? No fui capaz de decirle que no a... Exactamente. Y justo les quiero compartir este testimonio de redes sociales. Una mujer nos dice, tengo 15 años y mi mayor sueño es estudiar, pero mi papá no quiere que sea así por cuestiones económicas. Aunque esto es solo un pretexto. Solo quiere que esté en los términos que él quiere, pero mis hermanos quieren que me supere y a mi madre no le interesa demasiado mientras reciba dinero de mi padre. Esto me lleva a un gran conflicto conmigo misma. Por eso el año anterior estuve a punto de dejar la preparatoria y suicidarme. Fíjense a qué grados estamos llegando. Creía que era la mejor opción al no poder cumplir mi sueño y mis padres no gastarían nada en una inversión vacía. Es durísimo y creo que muchos jóvenes están enfrentando esto al no poder lograr, expresar, ser lo que ellos quieren ser por una presión social o familiar. Me gustaría hacer un comentario nada más allá alrededor de eso. Dentro de todos los testimonios que se han hablado, se ha mencionado de algún evento que ha sucedido en la vida, no sé, el abandono o alguna situación. Es importante decir que eventos de esa magnitud tienen impacto a nivel transgeneracional. No únicamente va a impactar a los que están alrededor de mí, sino a los que están más lejos e incluso a los que no han nacido. ¿Sí? Qué importante, sí. Y en este comentario que decían alrededor de pensé en dejar la preparatoria, incluso suicidarme, es importante decir que el suicidio es una de las situaciones que más impacto puede tener y que comúnmente vemos pues en consulta clínica situaciones familiares muy complejas por el suicidio de una persona que murió hace 40 años y que el chico ni siquiera conoció, que a veces a lo mejor nada más vio una fotografía. Entonces es importante decir que hay eventos que pueden llegar a tener una magnitud muy importante a lo largo de la vida de las personas. Y que también es importante que se hable al interior de la familia de ellos. Ya hemos hablado también aquí de secretos y que sí es parte importante de expresar todo lo que ha sucedido y de la historia familiar. Claro. Miren, otro testimonio. Para mí ha sido difícil no idealizar a mi familia, a mis padres, de quienes espero mucho a veces. Quisiera que las cosas fueran como yo quiero y deseo, y he sido ferozmente exigente de manera inconsciente con ellos. Hoy actualmente me doy cuenta del daño que me hago, principalmente a mí. Pienso que hay mucho por reflexionar, puesto que también siento que ellos esperan cosas específicas de mí. Es doloroso, complicado, confuso, pero creo que hay mucho que hacer. Yo de verdad amo a mi familia. Esto me suena también como a estas personalidades perfeccionistas, que también controladoras, en donde creemos que todo depende de nosotros y que está en nuestras manos. Justamente esa parte de la decepción está muy relacionada con el control. Si vemos el común denominador de todo esto, es el control. Claro. Yo quiero poder como madre controlar esto y esto y esto y lograr que mis hijos hagan. Yo como hijo quiero que mis padres sean los papás que yo soñé, que yo me imaginé, que yo quisiera en comparación con estos papás buenos, malos o medio buenos, malos, que me tocaron, ¿no? Pero siempre es, yo quisiera del otro esto, yo quiero. O yo puedo, como que en esta fantasía yo puedo controlar a mis hijos hasta ya adultos, ¿no? Y puedo hacer que se queden conmigo a vivir y que estudien lo que yo quiero y como si yo tuviera estos superpoderes. Sin embargo, hablando del control, justamente porque efectivamente estoy de acuerdo con toda esta cuestión de que tiene que ver con el control tanto de lo que yo espero de la otra persona como de lo que esperan de mí, ¿no? Y hay una parte muy importante porque al inicio del programa justamente en la introducción hablan de Martin Heidegger, ¿sí? Que es un filósofo existencialista, estudioso de la fenomenología, y si algo dicen los existencialistas es que casualmente, y a lo mejor les voy a decir algo que no va a ser muy grato para todas nosotras y para todos nosotros, es que no controlamos absolutamente nada en nuestra vida. Nada. Y entonces resulta que vivimos gran parte de nuestra vida queriendo controlar lo incontrolable. ¿Sí? Es un autoengaño. Y es un autoengaño. Es una fantasía. Exactamente. Oigan, vamos a ver qué nos dijo el público cuando le preguntamos cómo ser realista en lo que le pides a tus hijos. Hablando de control, tenemos que tener una dosis de realidad. Sí. Vamos a ver qué nos dijeron. Pues lo vas a echarles ganas y que tú ante todo de frente y decirles, no vean a mí. Ustedes deben de agarrar camino ustedes solos. Ser realista es tener cierta congruencia con la sociedad, como te comentaba. No te puede ser tener ciertas metas muy altas cuando se vive en un país subdesarrollado.
hay que tener congruencia, pero siempre en las miras en ese objetivo, en avanzar, ¿no? Hablando mucho con ellos, teniéndoles toda la confianza, demostrándoles el amor a cada instante, pues compartiendo gustos de ellos y compartiendo también el nuestro. Creo que no hay una medición para eso, es el ser realista, pues es solamente diciéndole la verdad. Simplemente el hecho de que tengamos una cierta comunicación, el que tengamos una responsabilidad cada uno y les enseñemos esa responsabilidad también a ellos. Muchas gracias a todos los que han participado en los sondeos, nos han mandado tweets, nos están escribiendo, aquí estamos leyendo todos. Y querías también agregar algo tú, Sí, Lino. nada más agregar, alrededor de la parte del control, es importante decir por qué controlan, ¿no? ¿Por qué la gente tiende a controlar? ¿Desde dónde viene mi necesidad de controlarlo? Y tiene que ver con una seguridad alrededor del poder predecir de nueva cuenta las acciones de los demás. Entonces, aquí se cierra un poquito esa parte en la cual de repente el que sintamos el mundo como muy impredecible, que sintamos el mundo como muy inseguro, como con muchos cambios, puede de repente ser un factor que genera el que la gente trate de controlar de forma excesiva y por lo mismo estamos hablando de pues hacernos expectativas, de tratar de que esas expectativas que no son ni siquiera cumplibles por nosotros, sino que las cumple el otro, se traten de llevar a cabo. Esto tiene que ver de que las expectativas poco cumplibles, pues tiene que ver con la pregunta que hacíamos, ¿no? ¿Cómo ser realista con lo que le pides a tus hijos? Pues yo no le puedo pedir a mi hija que sea la mejor futbolista si en su vida ha tocado un balón, porque pues su mamá tampoco, ¿verdad? Digo, es un ejemplo tal vez muy coloquial y muy burdo, sí, pero es real. Y por acá teníamos algunos comentarios que nos decían respecto a cómo ejercemos si somos mamás o papás, pues también tiene algo que ver el resultado. No siempre, no es la fórmula, pero dice acá, bueno, si nosotros les enseñamos o les damos las herramientas para ser independientes, porque de pronto esperamos entonces que permanezcan a nuestro lado y sean dependientes. Sí, es interesante. Muchísimas gracias por todo lo que nos dejan aquí. También nos dicen que no sé, la persona que se pensaba suicidar, hay que profundizar. Ahorita se las leo regresando al coche. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y por participar en nuestro tema del día de hoy. De la misma manera los invitamos a participar mañana, que se va a hablar, y la pregunta se las dejo, ¿eres morboso o curioso? ¿Qué diferencia hay entre el morbo y la curiosidad, o están juntas? Y bueno, podríamos dejar una definición. El morbo es la atención por lo prohibido, aquello que no se habla, pero existe. Es la pieza que no encaja en el misterio y que atrae irremediablemente. Hay cosas, situaciones particulares que nos atraen porque tal vez en el fondo nos dan un poco de miedo, porque nos angustian, pero también nos llaman la atención porque son diferentes a lo cotidiano. De esto vamos a hablar mañana. Ayúdenos con sus testimonios y con sus preguntas para nuestros especialistas. Y vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho el día de hoy. El hecho de que un niño se desilusione o que se desilusione de los padres, pues en realidad podría tener que ver con, hay como un reacomodo en el pequeño en el cual tiene que, pues, tener sus esquemas adaptados a cómo es la realidad y no como la veía antes. En el sentido de que la realidad siempre es una realidad construida. Es decir, la percepción de un niño, igual que la percepción de un adulto, se convierte en una percepción personal. Con lo que yo me quedo es con la construcción que yo tengo. Y esto se convierte al final en una situación conflictiva en nuestras relaciones. Pero poco a poco va construyendo este mundo en donde se da cuenta que no todo es él. O sea, nacen estos pequeños egoístas. Claro. Entonces empiezan las primeras desilusiones. Me dijiste que era gravísimo si tocaba ahí y no pasó nada. Hablamos de expectativas, hablamos de ilusión y de desilusión. Que yo veo un objeto y de pronto cuando realmente lo veo en toda su dimensión, es probable que me desilusione. Me refiero también a la parte, sobre todo, emocional. A lo mejor yo estoy esperando más amor de mi mamá y de mi papá y a la mera hora no recibo ese amor. Entonces, garantizarle al pequeño que un no te retira del cariño, te hace en automático un crecimiento valioso para después el manejo de la frustración.
siempre los vamos a ver como extensiones narcisistas nuestras. O sea, tú eres una extensión mía y eres perfecto porque eres mío, ¿no? Y poco a poco se va rompiendo el darte cuenta que ni tan perfecto tú ni tan perfecto él. De que dime cuánto frustras a tu hijo y te diré cuánto lo quieres. Porque la falta de límites es lo número uno que va a hacer que un pequeño pueda convertirse de grande pueda llegar a tener un problema importante en su vida. Sí, porque si los padres no toleran la frustración que están teniendo los hijos, no les están enseñando a ellos a tolerar su propia frustración. No hay un manual para ser un buen padre o un mal padre. Siento que todos necesitamos esa parte de ayuda profesional. Porque, como todos sabemos, cuando iniciamos el proceso de ser padre, no tenemos toda la facultad para saber cómo son nuestros hijos, cómo se comportan, porque hay un comportamiento frente a nosotros y otro frente a los demás. Entonces sí, yo estoy plenamente segura de que requieren ayuda. En parte sí, pero depende mucho de la cultura que refleje en ellos a través de los papás y de la sociedad en donde viven. Yo creo que es más que nada ponerles atención a los hijos, ver en realidad cómo son los hijos. Yo creo que papá y mamá no tenemos una escuela para ser papás, pero sí poniéndonos en atención con los hijos, sabemos cómo ayudarlos, cómo guiarlos en la vida. Ahí vamos aprendiendo en el camino también. Muchas gracias por sus comentarios a las personas en los sondeos, y les quedé de leer el comentario sobre el tema del suicidio gracias a una persona del público que dice respecto al otro testimonio de la chica que pensó en suicidarse por cuestión económica. Dice, hay que trabajar, y claro que se puede lograr, hablo por experiencia propia, trabajar y estudiar, administrar nuestro tiempo, y así no dependerá de otro para crecer. Muchas gracias por esta solidaridad. Luego es bonito cómo en redes se van apoyando y se van contestando unos con otros, y también van participando desde diferentes puntos de vista en el tema del día de hoy, como por ejemplo también en Twitter, que nos dicen: para mí hay una decepción que se aplica entre la mayoría de los seres humanos, cuando se pierde la confianza, el tema de la lealtad, la sinceridad y la honestidad. Cuando fallas en eso a la otra persona, aunque no sea de tu familia, pues también es una decepción. Y sí, por supuesto, también lo que pasa es que cuando es alguien cercano y alguien de nuestra familia es cuando más nos duele, ¿no? También hemos hablado de las decepciones y la desilusión con las amistades. ¿Y por qué duele? Pues porque es alguien del que esperabas algo o a quien querías. Vamos a continuar con el siguiente testimonio. Nos acompañan dos mujeres todavía que quieren comentarnos. Vamos primero, adelante. Nos adelantaste, lo que pude platicar contigo es que tu decepción es con tu papá. Así es. Bueno, buenos días. Buenos días. Lo que compartía un poco es que es como una doble decepción. Bueno, en mi caso, mi papá ya falleció, pero como una de mis decepciones más grandes dentro de lo familiar fue que él padecía como más allá de una adicción, de la enfermedad del alcoholismo. Y a lo largo de la vida siempre fue la promesa de que iba a dejar de beber. Y la promesa se crece cuando dentro del entorno, una vecina, la propia familia, me comparte desde chiquita, ¿no?, que si yo le pido que él deje de beber, él va a dejar de beber, ¿no? Y entonces yo crezco como con una carga muy fuerte de que es mi responsabilidad hacer todo lo que sea necesario con tal de hacerle entender que tiene que dejar de beber. Independientemente de que en su vida, porque ya falleció, tuvo la oportunidad de acercarse a diferentes tipos de terapia o algunas ayudas, desde terapia de grupo o terapia psiquiátrica incluso, pues desafortunadamente a él esta situación lo rebasó, ¿no? Lo rebasó hasta dañarse mucho físicamente. Pero entonces yo crezco como con una doble decepción, ¿no? Una decepción primero de arriba abajo, de papá hacia mí, en un sentido de no me cumplió la promesa o las diferentes promesas que a lo largo de la vida me hizo de que por mí iba a dejar de beber, o que iba a dejar de beber, y además la ilusión de y te voy a construir X cosa en casa, X, ¿no? Muchas cosas en ese entorno, pero además una decepción personal o propia de que no fui suficientemente hija o suficientemente persona o suficientemente valiosa para que él dejara de beber, ¿no? ¿Tú esto lo has trabajado en algún grupo? Porque lo que nos compartes, que es valiosísimo, muchísimas gracias,
por tu confianza. También lo hemos escuchado en otros hijos también de alcohólicos, de hombres, mujeres. Nos dicen esta misma sensación en común. ¿Lo has trabajado en algún grupo? Sí, de hecho, sí tengo la oportunidad de acercarme a un grupo de terapia, o a lo largo de mi vida no solo a una terapia de grupo de esa naturaleza, pues, sino terapia incluso psicológica, y es como una forma de ver o entender. Ha sido todo un proceso de hablar, de escuchar, de cuál ha sido la carga cultural, las creencias, las sensaciones, desde dónde vienen, todo lo que me fue inyectado. Por esto, ahorita yo creo que lo platico con cierta serenidad, ¿no? De una vecina me dijo, o incluso mamá o la familia, ¿no? Porque ha sido a través de un trabajo en el que ya no me genere que me rompa en dolor o me rompa en llanto, ¿no? Sino ha sido a través de un trabajo de compartir los sentires y los pensares para incluso llegar a comprender que papá estaba enfermo, ¿no? Que claro, no era mi culpa ni mi responsabilidad que él dependiera de una sustancia, ¿no? Y muchas gracias nuevamente, pero fíjate cómo a ti dices y enfatiza mucho que se lo dijo una vecina. Sin embargo, no tiene que ser así siempre. Muchas veces esta fantasía está en los niños, en que yo por ser su hijo, y es como una fantasía natural con la que pues crecemos pensando que por ser su hijo, por ser bueno, por portarme bien, va a cambiar mi mamá o va a cambiar mi papá. Por mí lo va a veces hacer, no es necesario que nadie nos lo diga. ¿Por qué sucede? Porque es algo natural de los niños también. Porque, bueno, yo creo o que... de los hijos. Bueno, sí, bueno, antes que nada quisiera regresar un poquito al testimonio. Gracias por tu testimonio, porque, bueno, como les he estado diciendo, no es sencillo compartir los testimonios y menos cuando se trata de decepción, perdón. Y hablas tú en dos vías, la decepción de no haber cumplido, ¿no? Tú con una consigna que te impusieron, y la otra de la decepción de tu papá. Y esto tiene que ver, Sandy, con el hecho de que como niños y niñas nosotras vamos viendo, ¿no? A lo largo de nuestro desarrollo nos vamos dando cuenta de que hay cosas que se tienen que cumplir. Entonces, aquí creo que es importante hablar y relacionarlo con el testimonio de los mandatos sociales, ¿sí? De estos introyectos que en un momento dado llegaron a través de la voz de la vecina, pero también pudieron haber llegado a través de la voz de otras personas en la familia, y también pudieron haber llegado de mi propia voz, de esto que dices tú, de mi propio deseo de querer ser yo quien desde un pensamiento mágico querer lograr cambiar a mi papá para que cumpla mi expectativa, para que no tenga yo un papá enfermo, ¿sí? Para que mi papá ya no se lastime tanto, y sobre todo para que mi papá ya no me abandone, porque aquí estamos hablando de la herida de abandono desde muy temprana edad. Y cuando hablo de herida de abandono no quiere decir que el abandono fue cuando tu papá falleció. El abandono se dio desde el primer momento en que tú te diste cuenta que tu papá tenía una enfermedad, que es el alcoholismo, ¿sí? Y que cuando se tiene este tipo de enfermedad, la sensación que se tiene es de que papá o mamá, quien sea quien lo esté viviendo, no están, aunque estén físicamente. Entonces, creo que esta parte de poder hablar de que como niños y niñas, cuando vamos desarrollándonos, cuando vamos creciendo, vamos teniendo expectativas. Y entonces a veces, y por eso hablo del pensamiento mágico, creemos que nos podemos poner un traje de superheroínas o superhéroes para poder cambiar la realidad que tenemos y que no es fácil de digerir. ¿Por qué? Porque nos es amenazante. ¿Por qué? Porque nos duele. ¿Por qué? Porque es violenta. Y entonces me parece que la carga, que en este caso del testimonio que nos está haciendo favor de compartir, recibió como niña, pues fue muy fuerte, ¿sí? Muy, muy fuerte. Sin embargo, bueno, yo lo que quiero devolverte es que efectivamente se escucha tu trabajo terapéutico. En tu manera de compartir se escucha que has trabajado bastante, seguramente seguirás trabajando más, ¿sí? Y creo que es muy importante que lo puedas hablar desde este lugar tan, no solamente tranquila, porque tú podrías incluso estar llorando y eso no tiene nada de malo. Lo importante es que lo estés diciendo desde un lugar de comprensión, desde una conciencia de saber que tú no eras la responsable de cambiarle y quitarle una enfermedad a tu papá, que quién sabe, hablando de esta cuestión transgeneracional de la que hablaba Lino, quién sabe desde cuándo estaba marcada toda esta cuestión de alcoholismo, o ha estado marcada en la familia. Entonces esa parte es la que yo quisiera compartir, porque creo que es muy importante
rescatar esa parte. Y hablas, Ale, de pronto cuando una persona está físicamente y esto es estar, pero a la vez no estar, porque no estás en las condiciones en las que tu hijo esperaría que estuvieras. Y también hay otra forma, cuando los padres mueren, muchas veces también es una forma de vivir una traición, porque se van, porque ya no están físicamente. Y de esto también tenemos un testimonio que nos va a platicar por qué siente que su papá al morir la decepcionó. Hola, buenos días. Yo desde que soy una niña tuve mucho contacto con mi padre, ¿no? Mi madre, cambiaron los roles, mi mamá trabajó y mi padre estuvo en casa. Para esto, mi papá fallece cuando yo tengo 16 años y yo me enojo, ¿no? Porque él siempre, desde que soy una niña, la promesa de yo voy a vivir 100 años y nos vamos a morir juntos, y para mí eso fue algo muy fuerte, ¿no? Lo primero que sale de mí es un enojo hacia él, ¿no? Porque fue un accidente de trabajo donde yo hasta lo llegué a culpar a él, ¿no? De por qué no tuvo cuidado, porque estoy en mi casa y todos somos unos desconocidos, ¿no? Una, porque mi madre nunca había estado conmigo, ¿no? Entonces mi mamá era mi hermana y ella. Y en ese momento, cuando mi padre fallece, para mí es muy difícil la comunicación, ¿no? Y me doy cuenta que mi familia se estaba cayendo en ese momento, no sabía qué hacer. Como hija trataba de apoyar a mi mamá, y yo veía a mi mamá que pues no le llenaba, ¿no? Yo la veía triste, ¿no? O sea, nunca se acercó y me dijo nada, pero con su actitud yo notaba pues que no le gustaba lo que estaba sucediendo. Mi hermano se encerraba, a raíz de eso entró en una depresión donde yo tenía que estar al tanto de que comiera, y con mucha desesperación, ¿no? La realidad es que yo en ese momento quería controlar todo y no podía, ¿no? Claro, lo que pasa es que estaban viviendo algo que fue abrupto, algo sorpresivo, en donde todo cambia, los roles cambian, no da tiempo ni siquiera de acomodarse. Era pues parte del proceso también. Y entonces tu papel en ese momento fue, por lo que nos cuentas, es de cuidar a tu hermano. ¿Y qué empieza a pasar a lo largo del tiempo? Hoy ya pasaron 10 años de esto aproximadamente. ¿Y hoy qué ha sucedido? Hoy en día la comunicación con mi madre pues es diferente. ¿Mejor? Mucho mejor. La realidad es que faltaba comunicación, ¿no? Pero sí mucho tiempo yo a ella le reclamé, ¿no? Porque no estuvo, porque no me apoyó, siempre esa parte, ¿no? De no me apoyaste, ¿no? El querer que mi madre fuera otra, ¿no? Que yo escuchaba, o las historias que uno luego ve en la tele y se idealiza creyendo que esa es la familia perfecta. Y hoy en día pues la relación ha cambiado, ¿no? Ha sido también a base de terapias que yo he tomado y relación con mi hermano, porque ha habido, esa parte sí es muy difícil, ¿no? Porque sí ha habido hasta el día de hoy cierta riña, peleas, ¿no? Todavía, el que me enojo, ¿no? Así de, híjole, o sea, porque no eres lo que yo quisiera que fueras, ¿no? Porque las cosas no salen o no fueron tan bien como tú hubieras querido que fueran. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar qué te dicen por acá en el panel. Gracias a todos nuestros testimonios aquí en el estudio. Adelante, Ricardo, Isabel, ¿qué le quieren comentar? A mí, mientras escuchaba tu relato y el relato anterior, coincido contigo en el sentido de ver el trabajo, porque la palabra es liberadora. Ese es el primer elemento que me gustaría compartir con el público. Si la palabra es liberadora, libera porque habla de la verdad. Pero ¿por qué nos atrapa entonces la palabra cuando no podemos comunicarnos? Porque nos es difícil hablar sobre la verdad que estamos viviendo, sobre lo que cada quien está percibiendo y sobre lo que yo estoy sintiendo, que posiblemente no es lo que espera el otro. Y entonces la diferencia que hace que yo pueda hablar es cuando yo me libero con la palabra, es decir, cuando yo empiezo a aceptar lo que me pasa o cuando yo empiezo a construir
que dentro de mí hay algo que no se parece a lo que sucede afuera, en ese momento la palabra me empieza a dar libertad, me empieza a dar liberación. En las familias, y lo compartían ustedes ahorita, el problema de la comunicación mucho radica en esto. Si yo tengo la ilusión o yo tengo la expectativa de que voy a hablar con relación a lo que los otros esperan y mi palabra se parece a algo diferente, entonces me callo y no digo nada y lo sigo guardando y lo voy a tener durante mucho tiempo, durante muchas generaciones, como lo hemos estado hablando. ¿En qué momento esto que hemos llamado proceso de transformación o proceso de cambio, en qué momento nos libera? En el momento en que empezamos a asumir lo que nos pasa. Yo tenía una expectativa de un padre y cuando empiezo a hacer la diferencia entre lo que él decidió y lo que a mí me tocaba como niña, es diferente. Y yo tengo una expectativa como hermana también, y mi expectativa es diferente a lo que pasa con mi hermano o con mi otro hermano. En ese momento, en el momento en que yo asumo que yo puedo decidir algo libre y responsable, en ese momento la palabra se vuelve liberadora y entonces podemos hablar. Y concluyo, una de las dificultades quizás más fuertes que yo en consulta y durante muchos años he podido observar es precisamente el que los sentimientos y las experiencias no nos permiten hablar con palabras adecuadas. Cuando encontramos las palabras adecuadas, encontramos liberación. Y por eso les ofrecemos al público, les decimos al público que es una buena señal y es una buena manera hablar de dolor, de enojo, de coraje, de palabras feas que estoy viviendo y que no necesariamente tienen que ser palabras bonitas. Y encontrar con quién hablar. Muchas veces es un grupo, muchas veces es alguien en la familia. En este caso, en el programa, agradecemos muchísimo la confianza que nos tienen para decirnos sus palabras, para que aquí los podamos orientar de alguna forma. Y justo por eso me quiero detener, porque nos volvió a escribir la chica que incluso había pensado en suicidarse. Y se me hace bien importante que no dejemos esto inconcluso, que le den alguna recomendación muy puntual, porque justo nos dice, una vez que leí su comentario sobre que trabajara para poder estudiar, que yo entiendo que la gente lo hace desde una forma amable de recomendárselo, pero no siempre es fácil ni tampoco es posible. Entonces nos dice, yo soy la chica que se quería suicidar y leyendo comentarios que dicen que me ponga a trabajar, lo estoy haciendo. Me esfuerzo lo más que puedo, pero siempre es insuficiente porque siempre me tengo que quedar sola. Siempre termino sola cuando necesito a mi familia, especialmente a mis padres. O sea, es esta sensación de que lo que ella también quisiera es que cambiara la realidad de sus padres. Y hay otro caso que aprovecho para leerlo, ya estamos con el tiempo encima, y así también cada uno nos da su opinión. Dice, en mi caso, y publico por aquí, pues mi mamá nunca me hace caso, yo lo leo de manera muy respetuosa. Dice, me molesta que no reconozcan mis habilidades, logros y diferencias personales y me equiparen con otras personas cuando demuestro que puedo ser mejor persona o diferente. Mi familia se encarga de eliminar esa diferencia y eso me decepciona. Publico por aquí porque mi mamá le hace caso a este programa y le hace caso más al programa que a lo que digo. Muchísimas gracias nuevamente por la confianza en el programa. Y bueno, vamos a ver ya ahora la parte de las conclusiones y recomendaciones que nos puedan hacer nuestros especialistas, sobre todo para no dejar al aire esto que se me hace muy delicado, ¿no? De esta chica que nos tiene la confianza. Isabel, ¿le quisieras decir algo a estos dos casos en particular? Sí, en cuanto viene una idea de que la mejor opción para terminar este problema es el suicidio, es el foco más rojo que podemos tener para decir, tienes que pedir ayuda. Uh-huh. Esa ayuda se puede dar a todos los niveles, se pueden acercar a psiquiatría, se pueden acercar a psicología, pero acercarse también a familiares y amigos muy cercanos que le puedan dar esta contención, ¿no? A veces, cuando estamos por fuera, vemos la solución, como ponen algunos los comentarios, pues trabaja y ya está, ¿no? O sea, estando fuera vemos una solución distinta que cuando estamos dentro y cuando se está viviendo con esa angustia, ¿no? Entonces yo creo que es importante que pueda esta chica tomar el acercarse a alguna institución que le pueda ayudar también a poder entender su problemática, lo que está sucediendo y cómo tal vez desde donde lo está viviendo no es
¿cómo decirlo? No es tan complejo y sí lo puedes sacar adelante antes que pensar en una opción tan definitiva como es la muerte, ¿no? Oigan, se me fue el tiempo, perdón, ya lo administré muy mal porque no escuché y pensé que nos quedaban segunditos. Ya no nos queda tiempo para más conclusiones, sin embargo, creo que se dijeron cosas muy importantes. Muchísimas gracias a todos los que nos compartieron, a todos los que nos dejaron aquí todos sus testimonios, también algunas recomendaciones y vamos a seguirlos leyendo y compartiendo. Gracias por su participación en este programa. Recuerde que hay diálogos todos los días, toda la semana. No se pierdan el programa de mañana. Con esto nos quedamos y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.